de Sostenibilidad de la Universidad EAN. Adelante, bienvenida, María Eugenia. Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la ANDI y a todos por la invitación que nos extienden a la Universidad de EAN en presentar esta conferencia sobre dos temas claves para el abordaje que estamos haciendo en el encuentro de esta semana, y es cambio climático e innovación ecológica. Pues me presento rápidamente igual. Mi nombre es María Eugenia Reinaudo, yo soy la directora de sostenibilidad de la Universidad EAN. Hago parte del equipo técnico con Brigitte Baptiste, que también se excusa por no estar, por no venir a este evento, pero pues por la agenda no le daba. Sin embargo, preparamos juntas esta presentación para poder contextualizar a todas las empresas que se encuentran en este momento sobre estos dos temas fundamentales en cambio climático e innovación ecológica. He tenido la fortuna pues, de estar abordando estos dos enfoques académicos desde diferentes perspectivas, desde la ciencia, desde la política, la toma de decisiones, inclusive a nivel empresarial también, y esto nos ha, digamos, conllevado a tener una serie de posicionamientos alrededor del tema. Antes de iniciar oficialmente la presentación, quiero contarles que dividí la presentación en tres partes fundamentales. La primera es hacer unas preguntas poderosas sobre por qué necesitamos abordar y por qué tenemos que hablar de cambio climático e innovación ecológica en zonas francas, en logísticas y en puertos. Y posteriormente vamos a adentrar un poco en el contexto de cambio climático como fenomenología, entender qué es esto del cambio climático y cuáles son precisamente también esas implicaciones de este fenómeno o de este desafío pues, en un contexto nacional, y posteriormente ya entrar de fondo o de lleno en abordar la innovación ecológica desde tres perspectivas fundamentales: lo sostenible, lo regenerativo y lo circular, como medidas de solución en logística, zonas francas y puertos. Mi objetivo en esta conferencia, en esta corta conferencia, es dejarlos inspirados. Básicamente es dejarles como herramientas e ideas poderosas que ustedes puedan utilizar posteriormente en sus empresas. Igual, por supuesto, estaríamos a la orden de poderlos acompañar y poderlos, digamos, como dirigir en este proceso ya, digamos, desde un punto de vista de innovación. Acá quiero, digamos, entonces contextualizar algunas de estas preguntas claves o preguntas poderosas que les quise traer en la tarde de hoy. Una, la más clave, y es por qué estas empresas o por qué ustedes deberían estar pensando en cambio climático. ¿Cuál es, digamos, esa interacción entre sus empresas y el desafío de cambio climático? ¿Qué pueden hacer ustedes como empresarios para mejorar, al mismo tiempo que mejoran competitividad y productividad, profundizar en los temas de innovación ecológica? ¿Cuál es la relación entre ambos? ¿Es factible conectar estos temas con el propósito y el objetivo fundamental de estas empresas? Si como empresario ya estoy incluyendo estas medidas o estas acciones, ¿qué tipo, digamos, de alternativas puedo tomar para hacer una medición y un seguimiento más exhaustivo de lo que estoy haciendo? Y la última pregunta fundamental, si lo que ya estoy haciendo está aportando entonces acción climática. Y esta pregunta última es clave porque muchas veces desde las empresas, sobre todo, se vienen ejecutando acciones en materia de sostenibilidad y muchas veces no sabemos que esos son aportes sustanciales a la acción climática. Entonces, una revisión y un análisis sistémico e integral, pues digamos, de la situación empresarial nos podría ayudar a definir si realmente estamos aportando o no y en qué medida podemos también hacer un seguimiento más exhaustivo de esto. Ya para entrar en materia técnica de cambio climático, quisiera poner en contexto este libro relativamente reciente todavía, de Bill Gates. Es una obra suya, escrita por él, que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático?
El libro, cuando yo lo leí, me pareció muy interesante. Está escrito por un empresario, de hecho, y tiene un contexto precisamente científico empresarial. Y es interesante cómo él, desde su narrativa, explica el fenómeno de cambio climático y lo convierte en soluciones tangibles para, sobre todo, los niveles empresariales y, por supuesto, también negocios y emprendimientos. En el libro, él hace referencia a que para, digamos, evitar este desastre climático, deberíamos emitir 0 emisiones. Esto es algo imposible, en cierta medida, porque tendríamos que prácticamente pasar un switch al planeta y dejar de emitir. Sin embargo, la intención de Bill Gates con el libro y con toda su propuesta narrativa es buscar esas alternativas, sobre todo desde un punto de vista industrial y de transición energética, para paliar un poco esta crisis climática en la cual nos encontramos. Hoy en día aproximadamente estamos produciendo alrededor de 51.000 millones de gases de dióxido de carbono. Eso sin contar otro tipo de gases, metano, por ejemplo, que proviene más que todo de ganadería y agricultura, de otro tipo de sectores productivos, altamente transformadores del territorio también, pero en su mayoría los gases de efecto invernadero que provienen de dióxido de carbono son más que todo del sector transporte, por ejemplo, y de otro tipo de sectores, pero eso ya es un primer, digamos, como gancho que nos permite entender que nosotros como empresas nos toca revisar un poco este tema de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo las podemos reducir. Desde la revolución industrial aproximadamente, que es cuando, pues, como civilización hemos venido apalancando lamentablemente la producción o la generación de gases de efecto invernadero, se han acumulado en la atmósfera aproximadamente 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono. Obviamente, según los datos, digamos, que se tienen en ese momento contabilizados a nivel mundial desde aproximadamente 1850. Obviamente tenemos algunos países a nivel internacional que han emitido más que otros, pero mi intención acá no es poner la lupa sobre esos países, sino decir, en efecto, cómo podemos seguir apalancando desarrollo y crecimiento, pero desde un punto de vista, digamos, innovador climáticamente hablando, o climáticamente inteligente, como se ha venido, digamos, abordando en los últimos años a través de las convenciones de, por ejemplo, Naciones Unidas y otros espacios globales de acción por el cambio climático. Ya para entrar en un contexto más colombiano, cambio climático es un desafío que desde hace unos 10 años largos, más o menos, ha venido tomando mucha fuerza dentro de la política pública y la toma de decisiones a nivel empresarial. Desde la ANDI, de hecho, se han fortalecido muchísimos lazos de conexión para buscar precisamente esa innovación climática desde diferentes alternativas. Y uno de los retos quizás que tenemos como país es, uno, pensar articuladamente que el cambio climático o la acción climática, mejor dicho, es decir, esas alternativas que yo puedo tomar en cuenta para promover innovación y hacer frente a este desafío, están más que todo a nivel del sector privado. Es decir, que el sector privado de alguna u otra forma tiene la capacidad de innovación, de hacer, digamos, de tomar de frente estas acciones. Mientras que desde la política pública se han tomado, por supuesto, lineamientos y de carácter ya normativo, etcétera, que nos invitan a repensarnos un poquito las alternativas que tenemos como país. Importante también destacar que tanto los sectores productivos como los territorios en Colombia se encuentran en este momento en alto riesgo. Ningún municipio del país está exento de vivir los desafíos del cambio climático. Y eso es algo súper clave que tenemos que tomar en consideración, porque no estamos hablando solamente de empresas como la planta física de la empresa o la estructura física de la empresa, sino su conexión también con los territorios, esa conexión que tienen con los sistemas ya territoriales del país. Y en virtud de esto, el cambio climático también se ha vuelto como me gusta llamarlo a mí, como un degradador o un catalizador de procesos de degradación en el territorio.
de transformación en el territorio. Y eso lo vemos también articulado con algunos fenómenos climáticos que se conocen, digamos, directamente como el niño y la niña. De hecho, en estos momentos ya estamos entrando prácticamente de lleno en vivir de nuevo otro fenómeno, el niño, convertido en sequías, convertidos, digamos, como también en altas transformaciones en el territorio desde un punto de vista de sequía y degradación del territorio por este lado. Y ambos, digamos, tanto la niña que tiene que ver con inundaciones como el niño que tiene que ver con sequía está directamente articulado con el fenómeno cambio climático que conocemos como ya, digamos, desafío global. Bajo esta perspectiva quiero hacer también un énfasis en que el impacto económico que tiene este cambio climático, incluyendo los desafíos aunados a la vulnerabilidad climática como el niño y la niña, prevé unas pérdidas del Producto Interno Bruto de aquí al 2100 bastante amplios, es decir, del 2 al 8% aproximadamente de pérdida de aquí al 2100. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración si somos empresarios de Colombia y queremos obviamente buscar esos procesos de innovación dentro de nuestras cadenas. Acá esto es uno de los mapas quizás más notorios que tenemos de los escenarios de cambio climático en Colombia. Este es el escenario, digamos, como peor evidencia de aquí al 2100, donde ven, por supuesto, unas altas temperaturas si no se toman las medidas adecuadas de gestión de cambio climático a nivel territorial y a nivel sectorial. Acá al lado ven algunas herramientas, más que todo instrumentos nacionales que son súper importantes que ustedes conozcan también para poder hacer una gestión efectiva del cambio climático, desde el CISClima, Política Nacional de Cambio Climático, los escenarios de cambio climático, análisis de vulnerabilidad, etc. Esto es clave que todos lo tengamos como en contexto. Aquí sí me quiero detener un poquitico más. Y es que en Colombia contamos con unas metas de adaptación y de mitigación al cambio climático. Y estas metas de adaptación y mitigación al cambio climático están relacionadas con territorios y sectores productivos. Acá los sectores productivos, cada uno de los sectores productivos prioritarios o principales, mejor dicho, del país, tienen unas ciertas metas ancladas a procesos de adaptación que a su vez esas metas tienen que contribuir a el cumplimiento de metas globales de cambio climático, es decir, metas apalancadas por las Naciones Unidas. Nosotros como país, hace unos años, firmamos y aprobamos estas metas que se han venido actualizando en los últimos años, tanto de adaptación como de mitigación. Es decir, crear capacidades de adaptación, de resiliencia en los territorios y sectores productivos y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Bajo este paradigma en adaptación, yo quise traer en consideración o quise como dar relevancia a estos tres sectores, transporte, industria y ambiente, que son las que se conectan más con las empresas que se encuentran en este momento en este evento. Como ustedes verán en el lado, digamos, de las metas, empresas implementando medidas de adaptación, redes de monitoreo y seguimiento ambiental, inclusión de criterios climáticos en instrumentos de manejo y control ambiental, infraestructura verde y azul, gestión del riesgo. Todas estas son medidas, acciones muy, digamos, integrales que en este momento las empresas del sector pueden empezar a apalancar o pueden seguir apalancando para no solamente cumplir estas metas de adaptación a nivel nacional, sino contribuir con la competitividad y la productividad del sector. En temas de mitigación, Colombia tiene la obligación de reducir sus gases de efecto invernadero, sus emisiones, en un 51%. Esto es algo bastante amplio y eso fue, digamos, toda una discusión a nivel nacional que se tuvo entre diferentes actores, incluyendo la academia,
porque precisábamos, digamos, esa importancia de que los sectores productivos apalancaran medidas reales de mitigación, que de verdad se estuviera haciendo una gestión efectiva de esa reducción de emisiones. Hoy en día esa es la meta nacional que tenemos que cumplir y por ende todas las empresas que estamos acá deberíamos sí o sí contribuir a esto. No solamente por lo bonito que se escucha reducir el 51% de emisiones, sino que eso a su vez, esas medidas de innovación que muchas veces se transforman, por ejemplo, en temas de transición energética y demás, nos hacen ser más competitivos y más productivos. A la larga, si yo empiezo a articular y a ser más integral con las acciones ambientales, por ejemplo, que yo realizo en mi empresa, puedo de alguna u otra forma reducir sustancialmente costos asociados a diferentes procesos en mi cadena de valor y adicionalmente contribuir a la innovación climática. Eso lo veremos en un par de láminas siguientes. Y acá algo importante, pues por supuesto precisar que el Plan Nacional de Desarrollo en este momento incluye unas metas específicas de cambio climático que si bien en este plan de desarrollo quedaron muy territoriales, es importante también que sepan que estas metas que están acá son de la contribución nacionalmente determinada. Perdón, de la contribución nacionalmente determinada. Y eso implica que son metas que nosotros tenemos que apalancar o que cumplir en un contexto ya internacional. En virtud de todo esto, el cambio climático no es lineal. El cambio climático presenta diferentes opciones de alternativas, digamos, que podemos considerar para promover la innovación en diferentes frentes. Y no es algo que yo simplemente hago un proceso hoy y ya mañana veo un resultado. Muchas veces estas acciones que yo realizo para hacer más efectivo en cambio climático, las veo inclusive años posteriores después de que yo las realice. En virtud de todo eso, yo les traigo en este momento una inspiración, porque no es como la fórmula mágica, pero sí como una especie de panel de inspiración para que ustedes puedan precisamente utilizar y aprovechar estas herramientas en el marco de lo que ustedes manejan a nivel empresarial, que es la innovación ecológica. ¿Qué es la innovación ecológica? Empezando por allí. Es un proceso articulado entre enfoques de sostenibilidad, regeneración y circularidad. Ustedes me dirán, ¿qué es eso? Es muy sencillo. Básicamente acá vemos tres esferas. El azul implica lo circular, lo verde lo regenerativo y lo rosado lo sostenible. Con tres enfoques diferentes que ya ahorita explicaré. La suma de estos tres enfoques nos va a permitir promover innovación ecológica, es decir, innovación basada en la vida o innovación centrada en la vida, bioestructurado dentro de la empresa. La innovación ecológica está a su vez supeditada por diferentes acciones que son las que vemos en pantalla, es decir, muy enfocadas a temas de productividad y competitividad dentro de las empresas, una cadena de valor que está dirigida precisamente al cambio transformativo que implica hoy ser sostenible. Y por supuesto una serie quizás de objetivos sustanciales que nos van a permitir a nosotros como empresa tener un marco conceptual general. Obviamente esto es una generalidad que se puede construir o se puede definir a la medida dependiendo del sector empresarial o inclusive el contexto territorial donde se encuentra la empresa. Para entrar en más detalle, acá lo sostenible, lo regenerativo y lo circular les traigo como algunos ejemplos que nos pueden servir en los sectores ya digamos, empezando a hacer como un énfasis más específico. En el tema de sostenibilidad, yo puedo como sector o como empresa seguir potenciando, porque sé que el tema de la energía es clave en este contexto, puedo seguir apalancando procesos de transición energética, puedo y debo seguir apalancando procesos de transición energética. Desde un punto de vista regenerativo, yo puedo empezar a aplicar un nuevo enfoque que de hecho con la ANDI manejamos muchísimo,
muy específicamente con el Centro Nacional de Agua y Biodiversidad, que son soluciones basadas en la naturaleza, que es un contexto bastante innovador donde usamos y gestionamos de forma efectiva la biodiversidad local para hacer un uso sostenible de ella y generar estrategias que permitan incrementar la innovación empresarial. Y por último, lo circular, que está muy envuelto sobre todo a temas de economía circular y ecología industrial. Estos tres enfoques nos van a permitir apalancar procesos de neutralidad climática, o también se conoce como carbono neutralidad. Ese camino a cero y esa transición a cero emisiones que les contaba en un inicio, que Bill Gates promueve en su libro, es clave para que de verdad nosotros podamos revertir, entre comillas, un poco y paliar un poco la crisis climática en la cual nos encontramos en este momento. Y normativamente hablando, tenemos, y es nuestro deber, contribuir con esa neutralidad climática desde un punto de vista empresarial y sectorial. Esto ya no se queda en una simple teoría, sino que en la práctica nos toca sí o sí apalancar procesos de neutralidad climática. Y qué mejor si lo hago, por supuesto, digamos, orientándolo o basándolo en enfoques disruptivos, como por ejemplo estos que les estoy mostrando acá en pantalla. Desde un punto de vista de cada una de las empresas que se encuentran en este evento, desde el punto de vista de logística, obviamente la logística hoy en día se ve como una logística sostenible, que incorpora diferentes alternativas o acciones para mejorar, por ejemplo, las rutas, ser más eficientes con esos procesos e inclusive en muchos casos también los tipos, por supuesto, de vehículos que se están utilizando en este momento cambian completamente, digamos, de ser vehículos diésel y a combustibles fósiles, cambiar, digamos, la tecnología de los vehículos permite precisamente que podamos ser mucho más eficientes energéticamente hablando en el proceso de logística. También, por supuesto, otro tipo de acciones que se pueden realizar es el uso de programas de previsión de cargas y la optimización de ciertos procesos como y estructuras como PALES que pueden servir precisamente para fomentar esos procesos de logística sostenible. ¿Se puede hacer mucho más? Por supuesto, pero hoy en día las acciones mínimas requeridas para el sector y que se convierta, digamos, en un sector de sostenibilidad que me permita, insisto, mejorar productividad y competitividad son estas. Desde el tema de las zonas francas, existe obviamente la gran intención de tener unos parques ecoindustriales. Esto a nivel mundial, por supuesto, es una de las medidas más efectivas que hemos encontrado, no solamente para apalancar procesos de transición energética, sino también de acción climática, conservación de biodiversidad y manejo de gobernanza y de gobernabilidad, es decir, inclusión también de diferentes intercambios de conocimiento, incluso con los territorios y otras comunidades aledañas a las zonas francas, que es clave. Pues obviamente acá tenemos uno de los principales proyectos del país que reúne a 3 zonas francas vitales de Colombia y la implementación de este parque ecoindustrial nos va a permitir tener reducción de emisiones, mejora obviamente del servicio eléctrico, temas de reducción del uso de materiales y ciertos químicos que se utilizan en el sector y por supuesto una reducción digamos bastante sostenida del recurso hídrico dentro de este parque ecoindustrial. Los puertos verdes hoy en día y a nivel global son unos de las acciones o una de las alternativas también desde un punto de vista de circularidad más importantes que existe, no solamente para la empresa per se, sino también para todo el transporte marítimo asociado a. El tema de los puertos verdes, de hecho, tengo la fortuna en este caso de conocer algunas experiencias internacionales de este tema. Me ha parecido súper interesante la forma en que han podido no solamente involucrar el tema ambiental, sino también el tema cultural. Cómo desde un concepto de cultura sostenible se puede afianzar procesos de gobernanza y de gobernabilidad muy robustos que no se quedan solo en un tema de carga o de transporte marítimo, sino que van muchísimo más allá.
Mi invitación a partir de estos 3 ejemplos que les acabo de mostrar es ir siempre más allá. Y me preguntarán, bueno, no tengo ni idea por dónde empezar. Recuerdan las preguntas del inicio. Creo que es un proceso de autoevaluación que todos nos tenemos que hacer como empresas del sector, en identificar y hacer un análisis exhaustivo de lo que estoy haciendo, de lo que estoy generando y ver si por ahí es o no es, porque no todas las acciones en materia de sostenibilidad, regeneración o circularidad son claves para mí. Entonces, haciendo ese análisis de, digamos, como de autoevaluación, creo que es más fácil definir si estoy yendo por el buen camino o si estoy más bien articulando esfuerzos por separado o haciendo esfuerzos por separado en vez de articularlos en uno solo. Eso era un poco la presentación que tenía para mostrarles. Acá les dejo mis contactos también y mi correo electrónico, pues por si quieren profundizar en algún otro tema específico. Muchas gracias.